En este problema, se nos da la pendiente de una línea, y se nos pide que determinemos la pendiente de cualquier línea paralela, así como la pendiente de cualquier línea perpendicular. Las líneas paralelas son líneas que nunca se cruzan. Las líneas paralelas siempre tienen la misma pendiente y diferentes intersecciones. Entonces, si tenemos líneas paralelas, si la primera línea tiene una pendiente de A sobre B, la segunda línea también tiene una pendiente de A sobre B. Como ejemplo, aquí tenemos dos líneas paralelas. Observe que las pendientes son iguales, ambas pendientes son 2, 3. Las líneas perpendiculares son líneas que se cruzan y forman un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Las líneas perpendiculares tienen pendientes que son recíprocas negativas. También es cierto que su producto siempre será negativo. Entonces, si tenemos líneas perpendiculares, y una línea tiene una pendiente de A sobre B, entonces la pendiente de la segunda línea sería el recíproco negativo de A sobre B, que es negativo B sobre A. Para encontrar el recíproco negativo de una fracción, intercambiamos el numerador y el denominador y luego cambiamos el signo. Como ejemplo, aquí tenemos la gráfica de dos líneas paralelas donde una línea tiene una pendiente negativa de 2, 3. Y la segunda línea tiene una pendiente de 3, 2 negativo, donde 3, 2 negativo es un recíproco negativo de 2, 3. Volviendo a nuestros ejemplos, con la primera pregunta, se nos da una línea que tiene una pendiente de 1, 2 positiva y, por lo tanto, la pendiente de cualquier línea paralela a la línea dada debe tener la misma pendiente de 1, 2 positiva. Y ahora, para encontrar la pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada, nuevamente, la pendiente dada, la llamaremos M1, es 1, 2. Y por lo tanto, si las dos líneas son perpendiculares, la segunda pendiente debe ser igual al recíproco negativo de 1, 2. Si intercambiamos el numerador y el denominador, tenemos 2 sobre 1, y luego cambiamos el signo de positivo a negativo. Negativo 2 sobre 1 es igual a negativo 2. La pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada es negativo 2. Luego, la línea dada tiene una pendiente negativa de 3, 4, y por lo tanto la pendiente de cualquier línea paralela a la línea dada es negativa 3, 4. Y ahora para encontrar la pendiente de cualquier línea perpendicular a la línea dada, si M1 es igual a 3, 4 negativo, la línea perpendicular a esta línea debe tener una pendiente de M2, que es el recíproco negativo de 3, 4 negativo. Intercambiamos el numerador y el denominador, lo que nos da 4, 3, y luego cambiamos el signo de negativo a positivo, y por lo tanto la segunda línea que es perpendicular a la primera línea, debe tener una pendiente de 4, 3 positivo. El último ejemplo, la línea dada tiene una pendiente de 7 y, por lo tanto, la pendiente de cualquier línea paralela también tiene una pendiente de 7. Y ahora para encontrar la pendiente de cualquier línea perpendicular, si la pendiente dada es igual a 7, si queremos 7 sobre 1, necesitamos encontrar el recíproco negativo de 7 sobre 1. Si intercambiamos el numerador y el denominador, tenemos 1, 7, y luego cambiamos el signo de positivo a negativo. La pendiente de cualquier línea perpendicular debe ser negativa 1, 7. Espero que hayas encontrado esto útil.